Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por haberse sumado. Me encanta poder compartir esto con ustedes. A mí la naturaleza me apasiona y la realidad es que, digamos, todo lo que es el cuidado del ambiente y la educación ambiental que podemos hacer con la Fundación, con el equipo de REGE, y contagiarles a ustedes un poquito, la verdad que siempre es algo que nos deja el corazón lleno de satisfacción, y esperamos que podamos sacarle el jugo a esta información que vamos a compartir hoy, que preparamos con mucho amor y también con muchas ganas de que se lleven cosas y que después podamos, si nos da el tiempo, debatir e intercambiar ideas sobre esto. ¿Sí? Así que gracias a los que se sumaron y a los que se van a ir sumando en el curso. Si están listos, arrancamos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Bueno, obviamente lo que acá nos convoca es charlar un poco sobre la biodiversidad urbana, ¿sí? Desde la pregunta de con qué fauna convivimos y en qué nos beneficia o por qué nos beneficia su presencia. Es algo que muchas veces no termina de quedar claro por qué, ¿no? O qué tiene que ver una cosa con la otra. Así que si les parece bien, vamos a empezar. Avanzamos a la primera. ¿Por qué hoy hacemos esta charla? ¿No? Esta charla no vino a parar en este día de casualidad. No sé si ustedes saben que hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, ¿sí? Y este es un día que lo dispuso la Organización de las Naciones Unidas, fue creado en el año 2000 por la Asamblea de las Naciones Unidas, con el objetivo de informar y concientizar a la población y a los estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la biodiversidad ya estaba, digamos, ya se estaba tomando conocimiento de que estaba disminuyendo a pasos agigantados, ¿sí? Entonces, justamente en el año, digamos, 2000 se debatió esta cuestión y se tomó este día porque fue el día en que se firmó el Convenio de Diversidad Biológica, que es un convenio internacional al que están suscritos más de 196 países. Y justamente un 22 de mayo fue el día en que este convenio se firmó. El lema de este año que propone la ONU justamente tiene que ver con los beneficios que brinda la biodiversidad para la humanidad, ¿sí? Un poco lo que vamos a charlar hoy. Y por eso es que este día el tema es nuestras soluciones están en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos brinda muchos servicios y porque también, digamos, en ella podemos encontrar muchas de las soluciones a los problemas que hoy nos aquejan, que son justamente problemas socioambientales. Para que tengan una idea, no sé si saben qué es el Convenio de Diversidad Biológica, este que se firmó en 1992, que es un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes biológicos, y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven, sobre todo de la utilización de los recursos genéticos, ¿sí? Porque parte de la diversidad es el componente genético de la biodiversidad, ¿sí? En ese sentido, es que, digamos, dada la importancia de la educación y la concientización pública, es que la ONU proclamó este día, ¿sí? Siguiente. ¿Qué es la biodiversidad, entonces? Por ahí muchas veces pensamos en la biodiversidad y decimos son los animales, son las plantas. Bueno, vamos a ir viendo paso por paso qué es la biodiversidad. Como dice ahí la palabra, bio es vida. Entonces biodiversidad se refiere a la diversidad de la vida en general. Está compuesta por distintos elementos. En primer lugar, las plantas, la flora, ¿sí? La vegetación. ¿Por qué más? Por los animales, por todo tipo de animales, vertebrados, invertebrados, mamíferos, reptiles, insectos, todos los animales que se les ocurran caben dentro de este rótulo. ¿Qué más? Hongos, microorganismos. No son animales, no son plantas, son un grupo aparte y forman parte, y muy importante, como después vamos a ver, de la biodiversidad también. ¿Qué más? Ahí que tenemos, ¿sí? Los microorganismos, como les decía, son todos los bichitos que no llegamos a ver y que forman parte de la biodiversidad también. ¿Qué más? El componente genético que mencionamos antes, ¿sí? Todo lo que son el ADN de todos los seres vivos forma parte de la biodiversidad, porque asimismo el ADN, por ejemplo, forma virus.
¿sí? Y eso también forma parte de la biodiversidad de alguna manera. Todo ese intercambio de material es parte de la biodiversidad. Pero no es solamente esto la biodiversidad. Los ecosistemas también son la biodiversidad, porque toda esta compleja madeja de seres vivos interactúa, ¿sí?, con los componentes geográficos, con el agua, con la tierra, ¿sí?, con la energía, conformando ecosistemas en un complejo, digamos, entramado de relaciones entre las partes vivas con las partes no vivas, ¿sí? Entonces, todo eso forma sistemas de relaciones que también son diversos, porque no es lo mismo lo que pasa en una montaña que lo que pasa en un río, y no es lo mismo lo que pasa en un desierto en África que en un desierto en San Juan, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Como les decía, toda esa parte de ecosistemas y su interacción con la geografía, en donde están ubicados, con los accidentes geográficos, con el clima de cada lugar, completan este entramado de relaciones que es la biodiversidad, ¿sí? Entonces, diversidad de la vida, diversidad de sistemas, diversidad de lugares, diversidad de paisajes, diversidad de genética. Todo eso es la biodiversidad. Entonces, con todo esto, digamos, es lo que forma la vida en nuestro planeta y sin lo cual no podríamos vivir. ¿Por qué? Próxima. ¿Qué beneficios nos da la biodiversidad? ¿Por qué necesitamos a la biodiversidad? ¿Por qué decimos que sin la biodiversidad no hay vida posible en el planeta? ¿Qué nos da? A ver, veamos. Dale clic, Nico, por favor. Nos da, por supuesto, agua, ¿sí? Nos da energía, por ejemplo, bebida, que es lo mínimo. Nos da comida, ¿sí? Todo lo que son los alimentos vienen de la naturaleza. A veces los chicos, nos reímos porque cuando le preguntamos a los chicos de dónde creen que viene su comida, nos dicen del supermercado. Claro, eso pasa en nuestras ciudades, ¿sí? Pero ¿cómo llegan al supermercado? Porque vienen de algún espacio natural, de lejos seguramente, y de un entorno mucho más biodiverso que el urbano, ¿sí? Pero de la naturaleza procede la comida. Incluso en las ciudades podríamos tener la comida desde la naturaleza directamente si, por ejemplo, tuviéramos una huerta en casa. ¿Qué más nos da la biodiversidad? Nos da la medicación, nos da la salud. No solamente la salud, sino el arreglo de las enfermedades que nos pueden afectar, ¿sí? Toda la mayor parte de los medicamentos vienen de componentes naturales, o por lo menos fueron sintetizados a partir de componentes naturales. Por eso también nuestra salud depende de la naturaleza. ¿Qué otros beneficios más? ¿Sí? En la vestimenta, el abrigo, también procede de la naturaleza. ¿Qué más? El refugio, el hogar, los muebles que lo componen, todo eso no viene de la mueblería nada más, también procede de la naturaleza. ¿Qué más? Como dijimos al principio también, energía que no sea, por ejemplo, a través del agua, ¿sí? Energía eléctrica, que viene a través del agua, pero también viene a través de otras fuentes, energía en forma de calor, energía también incluso en forma de viento, y también en forma de hidrocarburos, ¿sí? Que también proceden de la naturaleza, por más que estén procesados. Todo eso, si me ayudas, Nico, con un clic, son los servicios ecosistémicos, lo que se llama servicios ecosistémicos como para poder darle un nomenclador a estos beneficios que la naturaleza nos ofrece, como para que, por ejemplo, los economistas también puedan empezar a darle un valor económico a esto, porque la verdad es que lo tiene, es incalculable en parte, pero también puede llegar a hacerse un cálculo de lo que podemos perder o lo que podemos ganar. Todo esto en conjunto es lo que sostiene la vida, ¿sí? Sin esto, sin biodiversidad, no habría vida ni posibilidades de generar una vida en el planeta, ¿sí? Un sistema de vida, ni para los animales, ni para las plantas, pero tampoco para nosotros los seres humanos. Necesitamos ecosistemas saludables, completos y equilibrados, si queremos disponer de todo esto, ¿sí? Porque donde tocamos algunas cosas, puede haber consecuencias que repercutan en otras y nunca sabemos dónde. Entonces, si queremos seguir disponiendo de todo eso, ¿sí? Tenemos que contar con ecosistemas saludables y con una biodiversidad lo más equilibrada posible. Por eso también el lema de Naciones Unidas es que nuestras soluciones están en la naturaleza,
porque si trabajamos en conjunto para lograr reequilibrar los sistemas, vamos a poder beneficiarnos de ellos por muchísimo más tiempo y por muchísimas más generaciones. En el concepto de sostenibilidad que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La próxima, porfa. Antes de meternos a hablar con lo que es la biodiversidad de las ciudades, es importante entender algunas cuestiones que por ahí tienen más que ver con algo específico de la biología, si se quiere, pero está bueno que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, por ahí nos imaginamos un entorno de tipo selva, ¿sí? O un entorno de tipo bosque. Después vamos a charlarlo mejor, las ciudades también son biodiversas y también son ecosistemas, ¿sí? Pero tienen ciertas modificaciones en relación a lo que eran originalmente. Entonces, cuando hablamos muchas veces de biodiversidad, van a escuchar hablar de animales o plantas nativas y animales o plantas exóticas, ¿sí? Como para entender un poco qué es lo que estaba en cada lugar y qué es lo que los seres humanos fueron trasladando de un lugar a otro, ¿sí? Pero que no estaban originalmente en cada uno de esos lugares. Entonces, obviamente, cuando hablamos de algo nativo, es algo propio de un lugar, o de un hábitat, o de una región determinada, ¿sí? Y que en ese sentido, en un lugar determinado, todo evolucionó juntito, ¿sí? Todo se desarrolló equilibradamente de manera conjunta, ¿sí? Flora, fauna, microorganismos, en biología se dice que evolucionan juntos. Lo exótico es lo que viene de otro lugar, ¿sí? Como sería como lo extranjero, por decirlo de alguna manera, que a veces se acomoda bien a un entorno, y a veces lo desequilibra, ¿sí? Que eso puede pasar. Y después vamos a charlar un poco más de eso también. Es importante pensar, por ejemplo, ¿qué es lo nativo? Puede ser, como en el caso de Buenos Aires, un cardenal, que es este pajarito del copete rojo que vemos ahí, o también es nativo de la zona del monte, una tortuga de tierra, que muchas veces pensamos que son mascotas porque la venden en la veterinaria, pero no lo son, ¿sí? No vienen de un criadero. Entonces, no tendríamos que tenerlas en casa, teóricamente, pues son fauna silvestre, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿qué sería lo exótico? Por ahí un pajarito como este, manchadito, que se llama estornino, que vino de Europa, ¿sí? Y si me descuido, un perro o un gato también podríamos considerarlos como exóticos porque son domésticos, los trajimos nosotros, no es que estaban por ahí cuando llegaron, digamos, los primeros pobladores a la zona que hoy llamamos Buenos Aires. Entonces, estaba bueno hacer esa distinción para que también podamos conocer un poco más cómo es un ecosistema en equilibrio y cómo es uno que quizá no. La próxima, porfa. Y ahora sí nos metemos de lleno, ¿sí? Como decíamos antes, ¿qué pasa en Buenos Aires? Porque a veces cuando uno habla de biodiversidad, como dijimos hace 2 minutos, pensamos en ambientes totalmente naturales, sin edificios, sin intervención del hombre, un parque nacional, la Antártida, pero la realidad es que también las ciudades son ecosistemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los ecosistemas eran complejos de relaciones entre los seres vivos con lo que no está vivo? Bueno, en las ciudades también pasa eso, claro que sí. Entonces, una ciudad también es un ecosistema, creado por los hombres, ¿sí? Por las personas, por los seres humanos, pero donde también se juegan relaciones, donde hay integrantes antiguos que ya estaban con otros nuevos, y se empiezan a formar relaciones nuevas entre ellos. Y aunque en esta foto veamos algunos árboles y todos esos edificios que aparecen como hongos floreciendo de la tierra, y no nos imaginamos que haya un ser vivo ahí, la realidad es que hay un montón de biodiversidad en Buenos Aires. Y aunque no la reconozcamos como tal, ¿sí? Pero esa biodiversidad a veces puede estar en equilibrio y brindarnos determinados beneficios también. Si no cuando no está en equilibrio, ¿sí? La biodiversidad en las ciudades también se ve afectada, y eso también nos afecta a nosotros, que eso lo vamos a ver en un ratito a medida que avancemos, lo vamos a charlar mejor. En las ciudades, las personas, los seres humanos, somos parte súper importante, ¿sí? Y somos parte de esa biodiversidad. Por eso también cumplimos un rol muy importante en el equilibrio o en el desequilibrio de la biodiversidad de la ciudad. Por eso está bueno conocerla también. Y por eso está buenísimo que estén acá compartiendo esto con nosotros. La próxima, por favor.
Ah, papá, ¿qué pasó acá? Bueno, a veces cuando pensamos en la biodiversidad en la ciudad, automáticamente asociamos esto, ¿sí? Ratas, horror. Cucarachas, asquete, total. Mosquitos, mosquitos jaspeados, el famoso Aedes aegypti, que es el vector del dengue. Miedo, ¿verdad? Palomas, que hay mucha gente que les tiene muchísimo asco, ¿sí? Que incluso en muchísima cantidad, en algunos lugares, podrían ser susceptibles de transmitir enfermedades en algunos casos, no en la mayoría, ¿sí? Pero es también lo que podría llegar a suceder, ¿sí? O sea que cuando muchas veces la gente en la ciudad piensa en animales, piensa en enemigos, piensa en transmisores de enfermedades, piensa en asquerosidades o en cosas peligrosas, ¿sí? Y como veníamos hablando antes, no sé si se acuerdan, de la cuestión del equilibrio o el desequilibrio, ¿sí? Este tipo de animales que vemos acá en estas fotos son producto del ecosistema, muchas veces desequilibrado, que surge en las mismas ciudades, ¿sí? Las palomas en un bosque tendrían depredadores naturales, pero muchas veces en las ciudades no los tienen. Y también hay gente que les da de comer, entonces siempre hay muchas, ¿sí? O sea, este tipo de cuestiones muchas veces pasan porque hay ciertos desequilibrios en las ciudades, ¿sí? Sin embargo, en una ciudad como Buenos Aires, no es esto lo único que vive. Y si lo permitimos y lo ayudamos, muchas veces el propio ecosistema de la ciudad nos podría dar las herramientas para mantener estas cuestiones y estos desequilibrios a raya, ¿sí? Y poder beneficiarnos en definitiva de toda la biodiversidad que hay en estos lugares. La próxima, porfa. Entonces sí, en las ciudades somos mucho más que esos 4 que vimos y mucho más que 2, como dice la canción. En la biodiversidad urbana hay muchísimos otros actores o agentes que intervienen y que nos acompañan muchas veces sin que nos demos cuenta. Vamos a verlos. Vamos a avanzar un poquito más y los vamos a conocer. Siguiente, por favor. Empecemos por la base de todo, las plantas. ¿Saben que en Buenos Aires hay más de 600 especies de plantas? Pero no solamente más de 600 especies de plantas, hay plantas de todo tipo. Algunas muchas nativas y otras muchas que se trajeron de afuera cuando se empezó a armar la ciudad, pero que juntas fueron empezando a armar un ecosistema propio para Buenos Aires, ¿sí? Tenemos plantas tipo árbol, en biología se les dice plantas de distintos hábitos, ¿sí? Por eso yo por ahí me escuchan decir plantas de distintos hábitos, no me refiero a este tipo de cuestiones, a las que son árboles, ¿sí? Las leñosas, las altas, las que tienen los troncos más duros, las que nos dan sombra muchas veces, y que también en otros casos nos podrían dar madera. Tenemos arbustos, ¿sí? Como este que vemos ahí que se llama mariposera. Tenemos herbáceas, ¿sí? Como estas de florcitas rosadas que están generalmente a la altura del suelo, acompañando al pasto, ¿sí? Que también es otro tipo de planta, la pastura. Esa se llama oxalis, ¿sí? La de la flor rosadita. Tenemos las enredaderas, esa no sé si la conocen, es la planta de Murucuyá, que es así que es nativa de Buenos Aires, y tiene unos frutitos que parecen damascos, por ejemplo, ¿sí? Que es, como después vamos a ver, súper beneficiosa para la biodiversidad urbana. Y también tenemos plantas acuáticas, hay un montón de plantas acuáticas, ya sea en las orillas del Río de la Plata, porque ahí nosotros tenemos esa suerte, que tenemos cerca al río. Y el río lleva y trae vida todo el tiempo, ¿sí? Es un vehículo enorme de biodiversidad para nosotros. Entonces, las plantas acuáticas, como ese camalote, que también es nativo, forman parte de la biodiversidad que tenemos. En estanques, en lagunas, en humedales. Nosotros ahora tenemos muchas lagunas artificiales, como en los bosques de Palermo, ¿sí? Pero también se fueron formando lagunas un poco más espontáneas, si se quiere, como en la reserva de Costanera Sur, ¿sí? O en la reserva del lago Lugano, que hay todo un piletón enorme, que ya por hoy es una laguna, pero que no deja de ser un piletón gigantesco que se armó para acumular agua de lluvia y esperar que ese agua no formara parte del cauce del riachuelo y esa zona no se inundara. Entonces, en ese sentido, surgen otras plantitas acuáticas también, como los repollitos de agua, las lentejitas, también hay helechos, ¿sí? Hay cactáceas, hay un montón de plantas
que forman parte del elenco que están en Buenos Aires. Ustedes dirán, ¿me da lo mismo que todas las plantas sean iguales? ¿Podrían estar todas las plantas iguales? No, no es lo mismo, porque que haya un conjunto biodiverso es lo que nos provee de servicios, ¿sí? ¿Cuáles serían los servicios de las plantas? Bueno, algunos los conocemos, ¿sí? Por ejemplo, que dan oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas, para producir la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y lo descomponen y producen, ¿sí? Liberan oxígeno. Entonces, en ese sentido nos benefician purificando el aire, porque reducen algunos gases del tipo de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y generan oxígeno que se libera a la atmósfera y al aire, en definitiva, que respiramos nosotros. En ese sentido, por eso digo, uno podría decir, todas las plantas iguales darían el mismo efecto. Es verdad, pero que sean biodiversas implica poder ampliar un poco la red de relaciones en las que esas plantas intervienen, ¿sí? ¿Y por qué lo comento? Por el tercer beneficio que está acá en la lista, que es el alimento, ¿sí? Que representan las plantas para otras especies de animales, incluyendo al ser humano. De las plantas vienen un montón de frutas y verduras que comemos. Del mismo modo, que dan frutas y comidas en general para otros animales, para insectos, para aves, para mamíferos. Hay un montón de animales herbívoros, ¿sí?, que se nutren de las plantas de Buenos Aires. Muchísima, de hecho, de la parte de la biodiversidad urbana empieza acá, en la variedad de plantas que en Buenos Aires tenemos. ¿Qué más nos dan? Nos dan salud, porque muchas de estas plantas son súper beneficiosas o como medicamentos, para preparar medicamentos o para preparar infusiones, ¿sí? Y también nos dan lo que se llaman los servicios culturales o estéticos, llegado el caso. ¿A qué me refiero con esto? A la jardinería, por ejemplo, a la práctica del cultivo, al viverismo, a la huerta en casa, a las huertas urbanas. ¿Sí? Hay muchísimas actividades vinculadas con las plantas que, digamos, son un efecto y un servicio, un beneficio derivado de la existencia de ellas. Pero, si además son nativas, por eso yo destacaba lo de nativo y exótico al principio, ¿se acuerdan? Porque yo puedo tener un montón, por ejemplo, de ficus, de paraísos o de tipas, que van a traer una serie de animales, ¿no? Quizás. Pero si yo además tengo más variedad y utilizo plantas nativas, ¿sí?, en mi jardín, en canteros, en plazas, en espacios públicos, esa flora nativa va a traer además otro tipo de animales que ya estaban en Buenos Aires y que por ahí ahora están restringidos a zonas más semiurbanas, vieron, más alejadas, o por ahí más agrestes, o más, donde hay más campo, ¿sí?, pasando el Gran Buenos Aires, porque además la ciudad se extendió mucho. Entonces, esos animales hoy por hoy nos acompañan en Buenos Aires gracias a ese tipo de vegetación. En donde está la vegetación, podemos ver animales que en otros lugares no veríamos, ¿sí? Entonces son la base, y la presencia y el soporte, ¿sí?, para un montón de otra biodiversidad que se asienta sobre ellas. Entonces, en ese sentido, las plantas son súper importantes, porque son la base para que cualquier ecosistema se arme, ¿sí? Obviamente las plantas también dependen de otros elementos, pero ellas son la base de la pirámide sobre la cual se asientan toda la biodiversidad que podemos encontrar en Buenos Aires, ¿sí? Y además tienen otro beneficio, las nativas, que es que ellas están adaptadas al clima y al tipo de tierra que tenemos. Entonces interactúan con ella, muchas veces beneficiando tanto la calidad de la tierra, ¿sí?, como también incluso la calidad del agua, porque no desprenden elementos que puedan resultarles perjudiciales para el agua, y además ayudan a absorber el exceso de agua, ¿sí?, porque las plantas nativas de Buenos Aires están acostumbradas a un régimen de lluvia importante, ¿sí? Entonces absorben un montón de agua, y ayudan a mantener el balance hídrico. En muchos casos son las que logran que los humedales puedan actuar como esponja, ¿sí?, como colchón para prevenir inundaciones en un montón de zonas aledañas a los ríos. Cosa que por ahí otras plantas con otro tipo de hábitos y otro tipo de comportamiento no podrían hacer, ¿sí? Mira, cuando me refiero a otras plantas, me refiero a plantas que vienen de otros lugares, ¿sí?, lo que se llamarían plantas exóticas en ese sentido, ¿sí?
Próxima. ¿Quién más? Bueno, o sea, vive en Buenos Aires? Como dijimos, biodiversidad, y vamos a ver ahí de prácticamente todos los componentes que mencionamos al principio. Hongos y microorganismos, más de 40 especies, seguro. Microorganismos no lo puedo contar porque digo, no soy un especialista y dudo que esté estudiado, digamos, de manera completa, ¿sí? Sobre todo porque muchos son terrestres, que viven sobre todo subterráneamente, entonces es muy difícil de estudiar. Pero a nivel de hongos, por lo menos, hay más de 40 especies, ¿sí? No todas obviamente viven en Buenos Aires, no es que las vamos a ver a las 40, eso no quiero generar ninguna confusión, ¿sí? Sino más bien darles a entender que hay por lo menos una vez se vio alguna de estas 40 especies en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los hongos, como vemos acá en las fotos, pueden ser también de distintos hábitos, ¿sí? Incluso hay muchos que no, como no se pueden ver, no los puse, pero tenemos hongos, por ejemplo, en la madera, tenemos hongos como las gírgolas que se pueden comer, tenemos hongos que son actinomicetos, que los llaman, y que son hongos de la tierra, que son los que ayudan, por ejemplo, a acelerar los procesos de descomposición para formar compost, ¿sí? Tenemos también lombrices, que son digamos, un grupo de animales invertebrados, que pertenece al grupo de los anélidos, que también son subterráneos y forman parte de los microorganismos que tenemos en la Tierra. Y también hay bacterias, ¿sí? Cuando me refiero a bacterias, no quiero que piensen en bacterias de enfermedad, ¿sí? Sino en un componente, en un ser vivo, que tiene un tipo de acción que interviene, por ejemplo, en la descomposición de los elementos orgánicos en la Tierra, ¿sí? Entonces, algunas podrían enfermarnos, por supuesto, pero si nos lavamos las manitos, no. Entonces, esa biota, ¿sí? Ese componente micro pequeñito, súper pequeño, ¿sí? Es beneficioso para el desarrollo de, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Y ese es uno de los beneficios o servicios ecosistémicos que este grupo nos brinda en la ciudad. Obviamente, si vemos una comida con un hongo, no debiéramos comerlo porque nos va a hacer mal, ¿sí? Porque está empezando a descomponerse esa comida. Pero, sin embargo, ese hongo puede ser beneficioso para otro grupo de la biodiversidad, no para las personas, pero sí para otro grupo. Entonces, ¿qué beneficios nos brindarían? Suponiendo que no podamos comer esa comida, perfecto, no podemos comerla, pero esa comida se va a descomponer y va a dejar de ensuciar, por ejemplo. ¿Sí? Los hongos y los microorganismos reducen la materia orgánica muerta al descomponerla. Si no, sería un gran basurero de restos de seres vivos el planeta, si no fuera por los hongos y los microorganismos. Ellos son los que se alimentan de esos restos y terminan desintegrándolos, y mayormente convirtiéndolos en nutrientes en el suelo. Todo lo que ellas van comiendo de la materia que descomponen, ¿sí? Es porque ellas se lo están comiendo. Y al descomponerla, ¿sí? La dividen en partecitas muy pequeñitas que redundan en un nutriente para el suelo que termina fijándose a las plantas, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, este grupo de hongos y microorganismos se las arregla para también beneficiar a las personas, ¿sí? Porque nosotros nos podemos beneficiar a través de las plantas de estos grupos, ¿sí? Ni hablar si los podemos comer como los honguitos comestibles, ¿verdad? Pero, más allá de que podamos comerlos de modo directo, nos brindan beneficios de otras formas que nosotros por ahí no conocemos, o no prestábamos atención, o no vemos directamente, como esta, hacer más fértil la tierra. También, por supuesto, pueden ser alimento para otros seres vivos. Hay muchos animales que comen hongos, ¿sí? También hay muchos hongos que sirven, por ejemplo, para hacer remedios, ¿sí? La penicilina no es un hongo que crezca por ahí en Buenos Aires tranquilamente, o por ahí sí, la verdad es que no soy especialista, no lo sé, pero la penicilina procede de un hongo, y es uno de los principales antibióticos que hay. También, justamente, al trabajar sobre la tierra y trabajar sobre los restos de materia, estos elementos contribuyen al equilibrio del sistema. Próxima, porfa. Invertebrados.
¿Saben que en Buenos Aires hay más de 780 especies de invertebrados distintos? Cuando decimos invertebrados no me refiero nada más a insectos, ¿sí? Acá puse fotitos de distintos grupos, pero hay muchísimos animales, no solamente insectos, que son invertebrados y que son parte del elenco estable de nuestra ciudad. Por ejemplo, los arácnidos. Hay arañas, hay escorpiones, ¿sí? Aunque no los veamos, pero los hay. Hay lepidópteros o mariposas, mariposas y polillas son un grupo enorme. Hay escarabajitos de todo, de una cantidad de tamaños. Este que vemos acá, por ejemplo, era un escarabajo, creo que se me fue el nombre ahora, a ver si lo tengo por ahí. No. Es un escarabajito y hay vaquitas, ¿sí? Escarabajos de todo tipo, el torito, con cuernitos, sin cuernitos, con antenas largas, sin antenas largas, hay escarabajos para todos los gustos. Tenemos el grupo de las abejas, el grupo de las avispas y de las hormigas, y también tenemos, faltan chicharras, cucarachas, moscas, mosquitos, hay un montón de otros insectos más. Pero también hay otros grupos, ¿sí? Como los crustáceos, como el bicho bolita, que es el único terrestre, pero también hay acuáticos, muchísimos acuáticos, y también moluscos, como los caracoles, ¿sí? O también algunas almejitas, o unas especies de bivalvos que viven cerca de los lagos, por ejemplo, en los lagos de Palermo, ¿sí? Y estos son los que muchas veces no vemos. Algunos son más visibles que otros, pero tampoco están todos a la plena luz del día. Sin embargo, están ahí y nos benefician. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque yo la verdad, por ejemplo, no soy una súper fanática de estos grupos, ¿sí? Pero reconozco que todos cumplen una función y a partir de eso les tomo muchísimo más cariño, créanme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cumplen un rol fundamental en la reproducción de las plantas. De hecho, las plantas, la mayoría, tienen flores para atraer a estos animales y poder, de alguna manera, así, suplir la falta de movimiento a partir del movimiento de estos animales, ¿sí? Que llevan el polen de una planta a la otra, favoreciendo su reproducción. Entonces, muchos son polinizadores, incluso de plantas que son alimenticias para nosotros, las personas, y para otros animales. Entonces imagínense o dimensionen la relevancia que tiene eso. Si saliéramos a fumigar y fumigáramos todos los bichos del mundo mundial, digamos, no habría más plantas. En un tiempo se acabarían las plantas, solo podrían sobrevivir las plantas sin flor, los pinos, por ejemplo, las coníferas, que sueltan sus esporas al viento, ¿sí? sus semillas de las piñas. Todas las plantas con flores dependen de estos animales para reproducirse. Y muchos otros también, al comer frutitos, desparcen las plantas y hacen que las semillas germinen, por ejemplo. Entonces imagínense qué importante que son estos animales. Así como para tomarles cariño, ¿no? De alguna manera. También, muchos de estos animales comen a otros de los mismos grupos, ¿no? Entonces, sirven para control biológico de otras especies, incluyendo plagas. Porque, por ejemplo, las arañas. Tengo amigas que detestan a las arañas, que ven una araña y salen corriendo. Yo las saco de casa, pero las dejo en el patio. ¿Por qué? Porque las arañas, cuando arman sus telas, ¿qué piensan que comen? Las arañas son carnívoras y cazan mayormente otros bichitos, entre ellos los mosquitos y las moscas. Entonces, en ese sentido, yo me sumo, ¿sí? a toda mi batería de repelente de insectos a las arañas, que me ayudan en ese sentido y me benefician, haciendo que haya menos insectos en casa, por ejemplo. Por lo menos de los que vuelan, ¿sí? Que son los que ellas cazan. ¿Qué más? Alimento para otros animales. Muchos animales carnívoros tienen en realidad en su dieta principalmente insectos. Por ejemplo, las aves. Hay muchísimas aves insectívoras, ¿sí? Entonces también son importantes por eso. Si como dijimos en el ejemplo anterior, matáramos a todos los animales de estos grupos, muchísimos otros animales no tendrían que comer. Muchos, los que son subterráneos sobre todo, al cavar en la tierra y hacer sus cuevitas y sus tunelcitos, ayudan a mover los nutrientes, ¿sí? A mover la tierra y a evitar que se apisone y se ponga dura. Porque cuando a la tierra le pasa eso, pierde fertilidad, y pierde también porosidad, y pierde permeabilidad. Entonces también resulta en una tierra un poco menos fértil,
¿sí? Y más complicada para cultivarlo, para que crezcan plantas. Entonces, en ese sentido, estos animales contribuyen a la salud de los suelos. Y por todo esto que estoy enumerando, también entonces cumplen un rol importantísimo en el mantenimiento de un ecosistema. Vuelvo al ejemplo anterior, ¿sí? Imagínense, si no estuvieran, no habría plantas, por ejemplo, todo un grupo de plantas se extinguiría, y también un montón de animales que están adaptados especialmente a comerlos a ellos, no tendrían que comer, porque además sus cuerpos no estarían preparados para poder adaptarse a comer otra cosa. Próxima, porfa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo vamos? A ver. Perfecto, bueno, vamos bien. Genial. Próximo grupo, que parece mentira, pero en Buenos Aires hay peces, gente. Hay un montón de especies, más de 15 seguro se han visto, ¿sí? Se han registrado con foto, con estudio, con todo. Obviamente, nosotros no los podemos ver porque somos animales de tierra, no animales del agua, pero que están, están, ¿sí? Y nos benefician, directa o indirectamente. Obviamente hay beneficios que ofrecen estos grupos que tienen más que ver con algo más global, por ejemplo, el mar, ¿sí? El mar, si está desequilibrado, afecta al clima, por ejemplo. Eso es algo que quizá un lago no tiene tanta injerencia en la cuestión climática. Sin embargo, los peces pueden cumplir, aunque sean lagos artificiales, un rol súper importante. ¿Qué especies se encontraron acá? Estas son algunas: mojarritas, viejas de agua, ¿sí? Tarariras, 7 colores, rayas, hay rayas en el río, rayas de agua dulce, son pocas las especies, pero hay. ¿Sí? Las rayas son peces sin huesos, sin espinas, son peces cartilaginosos, son primas hermanas de los tiburones. Y de hecho, si nos alejamos a la zona de la desembocadura del Río de la Plata en el mar, hay alguna que otra especie de tiburón, ¿sí? Que habita especialmente ese tipo de agua mixta, y no son de mar abierto, ¿sí? También tenemos chanchitas, tenemos animales que están en el fondo todo el tiempo, animales de peces de cardumen, hay peces para todos los gustos, ¿sí? Que no los veamos es una cosa increíble, pero no quiere decir que no estén, ellos están. Y nos brindan, como dijimos, un montón de beneficios también. Primero, en relación a la calidad de agua, ¿sí? Hay muchos animales que, de estos peces obviamente, que controlan la población de plantas. Si hay demasiadas plantas en el agua tiende a secarse, ¿sí? Se tiende a rellenar de tierra, porque digamos, las plantas en un punto a veces terminan fijando tierra, ¿sí? Como pasa a veces en el delta de Buenos Aires, ¿vieron? En el delta del Paraná, en el Tigre. Entonces, al comerse las plantas, los peces regulan un poco esta población y mantienen el equilibrio y el agua un poco más limpia. Al mismo tiempo también son indicadores de la calidad del agua, o sea, un agua que está contaminado, que está mal, no vamos a ver peces. Donde veamos peces quiere decir que el agua tiene ciertas propiedades de salubridad, ¿sí? Que favorecen la vida. También hay animales que comen restos de la comida de los otros, entonces también mantienen el agua más limpia, ¿sí? Y la van oxigenando. Entonces, como dijimos, control biológico de otras especies. Cuando digo control biológico me refiero a que mantienen a raya las poblaciones, ¿sí? Al alimentarse de ellas, las poblaciones de otras especies. También servicios culturales, igual que las plantas. ¿Por qué? Porque mucha gente no solamente practica acuarismo, ¿sí? Sino también pesca, hace pesca, sobre todo pesca con devolución. Yo no soy muy fanática de la pesca, pero hay mucha gente que, digamos, reúne un montón de elementos alrededor de esta práctica, ¿sí? Entonces no deja de ser una práctica cultural para un montón de personas, ¿sí? Sobre todo si se pesca y se devuelve, ¿sí? El daño sobre la población de peces se minimiza un montón. Próxima, porfa. Anfibios y reptiles. ¿Creían que no había en Buenos Aires? No hace falta irse a la costanera sur nada más para ver anfibios y reptiles. Yo les puedo asegurar que en varias calles las podemos encontrar. No es lo más habitual porque son bastante esquivos de las personas, pero sí en los ambientes más cercanos a cuerpos de agua, por ejemplo, donde hay mucha vegetación, los podemos encontrar.
hay más de 40 especies de anfibios y reptiles. Hay unas 10 de anfibios y unas 30 de reptiles en Buenos Aires, ¿sí? Algunas, por ejemplo, que tenemos acá, el sapo común entre los anfibios. Hay ranas también, ¿sí? Tenemos lo que se llaman las anfisbenas, que parecen viboritas, pero son anfibias, no son viboritas, que viven abajo de la tierra, y que en ese sentido muchas veces cumplen un rol parecido al de las lombrices que mencionamos antes, para hacer sus túneles, pero se alimentan de insectos justamente, y de microorganismos y de anélidos que hay abajo de la tierra, controlando esas poblaciones. Hay lagartos, no se imaginen un cocodrilo, un lagarto overo tiene el tamaño de una iguana, por ejemplo, no es un animal muy largo, pero pertenece al grupo de los lagartos, ¿sí? Entonces, y esos sí los podemos encontrar más bien en toda la zona de la costanera, desde el sur hasta la zona norte, ¿sí? Son habitantes de las zonas de humedales. Hay tortugas nativas en Buenos Aires, que, digamos, viven en varios cuerpos de agua, hay en Costanera Sur, hay en Palermo, ¿sí? Hay de cuello, digamos, tortugas de laguna, tortugas pintadas, hay varias especies. También tenemos a los gecos, ¿sí? O las salamanquesas, que ese son un ejemplo, ¿sí? Les dicen lagartijitas, pero en realidad pertenecen a otro grupo de reptiles. Y estos son un ejemplo de animales que vinieron de otros lugares, ya sea porque en Buenos Aires hace un poco más de calor, calentamiento global mediante, y también porque han venido varias en el intercambio comercial, ¿sí? En los containers desde el puerto que venían sobre todo de otros lugares, incluso de otros continentes. La salamanquesa, por ejemplo, siendo exótica, no ha desarrollado una invasión que haya sido conflictiva en la ciudad de Buenos Aires. No es que le ocupó el lugar a otro y desplazó una especie que ya estaba y la perjudicó, sino que tomó un nicho diferente, un nicho que estaba desocupado, de hecho, y viven en las casas muchas veces, en los jardines, las podemos ver pegaditas en las paredes, tienen unas almohadillas en los dedos, unas laminillas que les permiten adherirse y caminar verticalmente, incluso en altura, ¿sí? Y comen insectos. La mayoría de estos animales come insectos, ¿sí? Entonces, son muy buenos controladores, sobre todo de plaga, de bichos que a nosotros nos perjudican, nos hacen mal o nos pueden transmitir enfermedades, ¿sí? Como este mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. No todos los Aedes transmiten dengue, y no todas las especies transmiten dengue. Es como un azar, o sea, puede estar infectado o haber comido sangre de una persona enferma, y justamente si uno de estos animales se lo come, nosotros podemos zafar de enfermarnos. Pero no vayan a pensar también que todos los mosquitos tienen dengue, porque por suerte no es así, ¿sí? Entonces, estos animales también cumplen un rol súper importante en Buenos Aires. Y me olvidaba, hay serpientes, hay culebras. Con las serpientes tenemos un tema que es que habitan, en algunos casos, sobre todo en la zona de los ríos, donde están los juncales más espesos, ¿sí? La yarará, que es la de la foto, es una serpiente venenosa, cuyo veneno es peligroso. Entonces, la cuestión con las serpientes es que nosotros no nos encontraríamos nunca con una de ellas si no nos metiéramos en los lugares donde ellas viven, ¿sí? O sea, nosotros no caminamos habitualmente en un espacio lleno de juncos, ¿sí? Con el agua hasta los tobillos. Entonces, como en la reserva de Costanera Sur, esporádicamente se encuentran algunas, ¿sí? Lo que recomendamos es, obviamente, caminar siempre por el camino, no desviarse, no meterse en lugares donde se sabe que es el hábitat de estos animales, y si hay que entrar con la debida protección, ¿sí? Pero estos animales son animales muy tranquilos, entonces si no se sienten amenazados, no nos van a atacar. Hace poco salió un caso, ¿no? De una persona que supuestamente había sido mordida por una de estas serpientes en Retiro, en la zona de Retiro. Lo cual es muy poco probable. ¿Qué quiero decir con esto? Y empiezo de nuevo. Es muy poco probable que la serpiente haya llegado sola a ese lugar, porque la serpiente necesita estar cerca del agua, cerca de la zona donde está su alimento. No creo que en el medio de Córdoba y Suipacha realmente una serpiente como esta pueda encontrar su comida. Con lo cual lo más probable es que la persona que estaba con la serpiente la haya llevado, y ahí es lógico que quizá recibió un ataque. Según yo tengo entendido, no hubo ninguna mordedura, fue una exageración de los medios. Pero
a lo que voy es que este tipo de animales no hay que manipularlo. Si uno lo encuentra, hay que dejarlo que se vaya y no tocarlo bajo ningún concepto. Como decíamos hace un ratito, y digamos, para sintetizar los beneficios que dan estos animales, por más que a muchos les impresionen, ¿sí? Estos animales contribuyen al mantenimiento de las fuentes de agua, ¿sí? A la calidad del agua, como dijimos antes, a controlar otras especies que no proliferen, ¿sí? Sirven de alimento también para otros animales, porque hay muchas aves que se alimentan de estos animales, y también, si son nativos, contribuyen al mantenimiento del ecosistema. Pues si estos animales no estuvieran, tendríamos muchísimos más insectos, por ejemplo, y más bichos de los que hay. Ya hay bastantes, ¿no? Pero imagínense, si ellos no estuvieran, habría muchísimos, muchísimos más. Próxima, porfa. Aves. Hay más de 100 especies estables, más de 300 avistadas. Aves que comen semillas, aves que comen frutas, aves que comen insectos, aves que comen rapaces, aves que comen carne, ¿sí? Las rapaces, que las cazan de noche, que las cazan de día, aves que comen carroña, aves acuáticas de distintos tipos, que se alimentan de plantas acuáticas, o de bichitos acuáticos, o de peces. Fíjense los piquitos que tienen, las formas, los picos, los colores, nos dan un poco una señal de qué forma de vida tienen. Entonces, nos podemos imaginar un poco qué servicios nos ofrecen las aves, que son, digamos, no solamente controladoras, ¿sí? De un montón de especies, ¿sí? Sino que además intervienen en la recuperación de las poblaciones vegetales, porque muchas que comen plantas dispersan los frutos, como dijimos hace un rato, y eso ayuda a restaurar o armar un ecosistema, lo cual está bueno. También sirven de alimento para otros animales, porque hay aves que cazan otras aves, por ejemplo, el gavilán mixto que caza palomas. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos al principio de las palomas? Bueno, tienen su controlador biológico. Mucha gente a veces escribía, y después lo vamos a ver mejor, preocupada porque había águilas y cosas que cazaban. La realidad es que no son águilas, y son estos animales que no se van a alimentar de las mascotas, créanme, porque no las pueden levantar por el peso, ¿sí? Y se va por ahí encargar de mantener la población de palomas a raya, cosa que hasta hace un tiempo no teníamos, ¿sí? También, como el carancho, que es carroñero, actúan limpiando el ambiente de materia muerta, ¿sí? Y muchas veces, cuantas más biodiversidad en cuanto a aves veamos, podemos pensar que tenemos un ambiente un poquito más saludable que otros. En un lugar donde realmente el ambiente está knockout, que no da más, es que no vamos a ver aves, no vamos a ver variedad, o vamos a ver unas poquitas especies que son las que pueden sobrevivir en ambientes de lo más extremo. También hay mucha movida cultural en relación a las aves, no solamente artística, sino turística, ¿sí? Hay muchos grupos de observadores de aves, como el que yo pertenezco, el de Palermo, pero también hay muchísimos otros por Buenos Aires. Hay en Vicente López, hay en San Isidro, hay en Parque Saavedra, hay en Agronomía, en Costanera Sur, ni hablar. En distintos lugares, en distintos barrios, hay clubes de observadores de aves a los que ustedes se pueden sumar si les interesa. La próxima, Nico, porfa. Por último, el último grupo, pensaron que no había mamíferos, pero sí hay mamíferos, y hay varias especies, no perro y gato nada más, hay como 20 en Buenos Aires, por lo menos que se hayan visto, no en la provincia nada, en la capital nada más, ¿sí? En los alrededores. Parece mentira, pero están. Tenemos herbívoros, como los coipos, que los podemos ver en el río, los podemos ver en los lagos sobre todo. Tenemos insectívoros y voladores, como los murciélagos, ¿sí? Los murciélagos que viven en Buenos Aires son principalmente insectívoros. Lo aclaro porque en Brasil, por ejemplo, o en otros lugares de la Argentina, hay muchos que comen fruta, ¿sí? Entonces, estos animales que pueden volar son el grupo de los insectívoros y uno de los principales controladores de insectos que tenemos, ¿sí? Son re buenos cazadores los murciélagos. Imagínense que pueden comer, no sé si 1 o 2 veces su propio peso, ¿sí? En bichitos. Entonces imagínense la cantidad que nos sacan de encima, básicamente. Es un montón. Hay otros que son carnívoros, como los roedores, ¿sí? Que también pueden comer otras cosas, pero que se alimentan de carne.
y los omnívoros como la zarigüeya o como adrejovera, que es un marsupial, como el canguro. O sea, en vez de tener a sus bebés y parirlos formaditos, ¿sí?, tienen bolsita. Nacen los bebés prematuros y los guardan adentro de una bolsita. Estos animales son nuestros primos, más cercanos, ¿no? Son tan mamíferos como nosotros. Tienen a sus bebés en la panza, tienen mamas, las mamás les dan leche a sus bebés. Por eso digo que son nuestros primos hermanos, tienen mucho que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, son nuestros compañeros y también nos dan beneficios, como por ejemplo, dispersar plantas, también hacen control biológico, también funcionan de alimento para otros animales, también nos limpian de restos de materia muerta, y por último también contribuyen al equilibrio del sistema, ¿sí? Entonces, donde falta uno, podemos tener un desequilibrio que a la larga nos perjudique. Próxima, por favor. Ahora, ya vimos que hay mucha, no sé si les quedó alguna duda de que hay biodiversidad en Buenos Aires. Ya vieron que hay un montón. Entonces la pregunta es, que me imagino que por ahí les surge a todos, es qué hacer con eso. O más bien, y volviendo a esa placa al principio donde veíamos la biodiversidad como algo tipo, miedo, ¿sí? ¿Es peligrosa la biodiversidad? Fíjense que, no sé si se llega a ver, yo les junté dos notitas que había hace poco, ¿no? La amenaza de las ratas, por ejemplo, o aves rapaces en la ciudad, donde la gente, como les mencionaba hace un ratito, estaba preocupada por la relación de estos animales con sus mascotas, ¿sí? Con sus perros, sus gatos. Esta flechita que está ahí en verde, con los signos de pregunta, indica que los carachos serían inofensivos, en realidad, para las mascotas, pero fíjense el tamaño en el que eso está puesto, por eso la flechita. O sea, todo el titular de la nota habla de un potencial peligro, para después decir, en una letra mínima, que en realidad son inofensivos. La biodiversidad podría llegar a ser peligrosa si la manipulamos indebidamente, ¿sí? Si nos metemos con ella de una manera que no es la adecuada. Y ni siquiera es que toda la biodiversidad es peligrosa, pero eso después lo vamos a ver. Próxima, porfa. Entonces, acuérdense, que un poco esto que estábamos hablando recién, ¿no? Si bien en la biodiversidad urbana hay vectores que podrían ser enfermedades, por ejemplo los mosquitos, ¿sí? O si un murciélago estuviera potencialmente contagiado de rabia y nos muerde. Pero esas son las únicas 2 o 3 desventajas que podemos tener, ¿sí? Las ventajas superan, como vimos, hay muchísimos beneficios, y las ventajas superan en cantidad y en calidad a las contras. ¿Por qué? Porque, como les dije, si nosotros no nos metemos con la biodiversidad de manera indebida, sobre todo con los animales, ¿no? Por más que una planta posiblemente no nos haga daño, pero ¿nos vamos a comer un hongo que nos encontramos en la calle? No. Entonces, ¿por qué meternos con un animal? Sobre todo teniendo en cuenta que ellos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? En el sentido de que somos muchísimo más grandes de tamaño, nos ven como un depredador potencial, entonces lo más probable es que ellos se replieguen de nosotros en vez de venir a nuestro ataque. Con lo cual, percibir o tener, digamos, como la sensación de que la biodiversidad está contra nosotros y se va a venir contra nosotros es una idea equivocada. La biodiversidad no va a estar contra nosotros, salvo que se sienta amenazada. En el caso de un animal, si un animal se siente amenazado, nos va a mostrar los dientes, por ejemplo, o nos va a querer picar si nos acercamos demasiado, ¿sí? Entonces, principalmente tener en cuenta eso, sobre todo en lo que hace a los animales, ¿sí? No acercarse, no molestarlos, no maltratarlos, y por supuesto no ejercer agresión contra ellos, porque en algunos casos algunos podrían volverse contra nosotros, y eso podría ser peligroso, pero fuera de eso no hay ningún riesgo con la biodiversidad que vive en Buenos Aires, ninguno, salvo, como dijimos hace un ratito, los vectores de enfermedades, los que son portadores de enfermedades, como estos mosquitos, que podrían llegar a podrían haber picado a algún infectado de dengue, por ejemplo, o un murciélago que pudiera haber sido mordido por algún animal que tenga rabia y pudiera transmitirla.
pero si no, no. Ni siquiera es que todos los murciélagos tienen rabia, ni todos los mosquitos tienen dengue, como dijimos antes, ¿sí? ¿Qué hacer si vemos algún animal herido o algún animal que nos da miedo, no queremos tener contacto directo? O sea, nunca hay que tener contacto directo con el animal, ¿sí? Y muchas veces, digamos, las situaciones que vivimos en relación a la biodiversidad tienen que ver con ese contacto directo que no debimos tener, ¿sí? Una mordedura, una picadura, ¿no? Incluso el COVID posiblemente haya empezado por una situación en un mercado ilegal de fauna, ¿sí? Esos animales nunca hubieran estado ahí si no fuera por ese mercado. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de biodiversidad saludable también. ¿Qué hacer con la biodiversidad, ¿no? O cómo la tratamos. Si vemos siempre un animal herido, gente, siempre llamen a Defensa Civil, ¿sí? Ellos se van a encargar y van a retirar el animal, o el ser vivo del que se trate, pero principalmente si se trata de un animal, y lo van a llevar a un centro de rescate o a donde corresponda. Por favor. Próxima, por favor. Otra de las cosas que surgen en relación a esto, bueno, estamos todos viendo muchísimas más aves, recibimos memes de peces volviendo a Venecia, de los delfines que van por la costa, y acá en Buenos Aires también la gente se pregunta, ¿la cuarentena le hizo bien a la naturaleza? Y en realidad no es así. Pasan dos cosas, ¿sí? Con la menor circulación de gente, digamos, los animales por ahí no perciben peligro y se aventuran un poquito más, ¿sí? En el mar a las orillas, a buscar comida en las ciudades. Eso pasa con un montón de animales vecinos, sobre todo. Las plantas, si no son cortadas, van creciendo. Pero además la gente tiene más tiempo libre y observa, ¿sí? Entonces, tenemos mucho más tiempo y mucha capacidad para mirar lo que pasa alrededor y darnos cuenta de si hay otros animales. Yo quise encontrar y no encontré, ¿sí? Este video de este ave zancuda que paseaba por Olivos, ¿sí? El ocó colorado, que posiblemente hubiera estado volando por la zona de la reserva, cerca del río, y al no ver gente, hubiera parado a descansar, es lo más probable. ¿Sí? Este es un ejemplo de qué pasa cuando la circulación se corta, los animales por ahí se aventuran un poco más. Pero no es que haya más animales. Y de hecho, una vez que esto se supere y volvamos a comenzar el ciclo, nuestro ciclo vital, nuestro ciclo productivo, a salir a la calle, a producir, lo más probable es que para poder incluso suplir un poco las pérdidas que ocasionó la pandemia, se produzca muchísimo más. Entonces el impacto sobre la biodiversidad va a ser enorme. Entonces es un costo bastante, va a ser como un efecto rebote, ¿sí? Un efecto de rebote que posiblemente, ojalá que me equivoque, ojalá que no, pero podría afectar a la biodiversidad y también de rebote a nosotros, ¿sí? Entonces el tema es, ¿qué hacer con esto? ¿No? Y pensar o repensar nuestras relaciones. Próximo, por favor. Como decíamos, ¿qué hacer con esto? Cuando digo repensar nuestras relaciones es reexaminar nuestro vínculo con lo natural, ¿sí? A la biodiversidad no solo hay que cuidarla y conservarla porque es linda, o porque a Laura le gusta, digamos, o porque nos gusta un montón de gente, sino porque hay toda una serie de beneficios y de relaciones y de consecuencias que se derivan de la biodiversidad y que tienen relación directa con nuestro beneficio propio y con nuestra forma de vida, ¿sí? Si nosotros queremos poder seguir habitando este planeta, tenemos que relacionarnos con la biodiversidad de otra manera. Y una buena forma de empezar es con la que tenemos más cerquita, ¿sí? Con la que está alrededor nuestro. Entonces, para poder cuidarla, a la biodiversidad, conocerla es el primer paso. Ustedes hoy vinieron a esta charla y quisieran interiorizarse un poquito más, ¿sí? Pero también hay mucha más información para compartir, muchas más actividades que se pueden hacer. Y también, obviamente, empezar a mirar un poquito más alrededor, a ver qué es lo que nos rodea. Próxima, por favor. Por eso, para ir terminando en estos últimos minutos de nuestra charla, ¿sí? de esta parte de la presentación por lo menos,
es pensar algunas ideas de cómo convivir con la biodiversidad urbana, ¿sí? Cómo comportarnos con ella. Ya estuvimos charlando un poquito, pero hay otras cosas más que podemos revisar. Próxima, por favor. Como dijimos antes, empezar a conocerla, ¿sí? A ver qué tenemos alrededor. Y empezar obviamente a reencontrarnos con ella. Una forma es participar de actividades de observación de flora y fauna, por ejemplo. Hay algunas que están organizadas por clubes de observadores, como el que yo integro, pero también lo pueden hacer por su cuenta, en su vereda, en su jardín, en su balcón. Es salir y levantar una piedra a ver qué pasa, ¿sí? Si quieren observar más directamente, pueden usar binoculares, pueden usar lupas, ¿sí? Pueden hacerlo como actividad con la familia. Es algo que se presta para hacer en cualquier momento, a cualquier edad, y con, digamos, con muchos recursos o con pocos recursos, porque la naturaleza se deja ver si la miramos. Si van a salir a observar, el secreto es ir despacito y hablando lo más bajito posible para que la fauna no se asuste y no se vaya. Una vez que ustedes se queden quietitos en un lugar, los animales que están alrededor van a darse cuenta de que ustedes no son peligrosos y van a volver a circular y a dejarse ver, ¿sí? Eso puede pasar en una reserva o en un parque grande o en una plaza, en la plaza del barrio. Tómense 5 minutos para quedarse sentaditos y quietitos y van a ver cómo los pajaritos, sobre todo, se van a empezar a acercar a ustedes o van a seguir haciendo su vida sin miedo, ¿sí? Ahí los van a poder observar. Otra es visitar reservas, por ejemplo. Si les gusta la fotografía, empezar a engancharse por ese lado. Plantar flora nativa en casa, a ver qué pasa, ¿no? En los espacios verdes, pedirle a los municipios, ¿sí? Que planten, para ver qué pasa, porque donde plantás flora nativa empiezan a venir los animales, eso es automático. También hay aplicaciones, ¿sí? Hay un montón de recursos nuevos digitales para vincularse con la naturaleza. Por ejemplo, tienen ahí, les puse la fotito, la app de Aves Argentinas, que es una app para celular que no ocupa mucho espacio, se puede poner en memoria externa incluso, y tiene un montón de especies de aves, y les puede ayudar a reconocerlas, les da información. La verdad es una herramienta piola para el que quiera arrancar con aves, por ejemplo. Si hay alguien que le gusta más otro tipo de bicho, están las plataformas tipo eNaturalist, que tiene un capítulo argentino que es Argentinat, donde ustedes pueden subir como si fuera Facebook, sus fotos, por ejemplo, o sonidos, si grabaron algún audio, algún video de animales o de plantas, y hay un montón de gente que los ayuda a decirles qué es, ¿sí? Los ayuda a reconocerla, y la red misma con geolocalización marca el lugar del registro. Entonces, incluso un montón de científicos que necesitan saber, por ejemplo, bueno, a ver dónde se vio el carancho en Buenos Aires. Entonces, va a todos los lugares donde subieron registros de caranchos para poder tener una idea de la cantidad o de los lugares donde se distribuye, por ejemplo. Es una forma de hacer ciencia, por eso les decimos aplicaciones o redes de ciencia ciudadana también. Y por supuesto, seguir por redes sociales a grupos que se vinculan con la naturaleza que a ustedes les interese, con plantas, con animales, con mariposas, con insectos, con mamíferos, con peces, hay un montón, y todos están en las redes. Así que si quieren chusmear, mismo hay grupos que son, por ejemplo, para compartir fotos, o de naturalistas en general, o de medio ambiente, hay un montón de grupos a los que ustedes se pueden sumar para ir aprendiendo, para ir conociendo, y por ahí si hay alguna actividad que les interese, poder participar, ¿sí? La próxima, porfa. Todo lo que estamos charlando, digamos, puede hacer que la biodiversidad se vea beneficiada, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino que hay otras cosas que podemos hacer, no solamente para que la biodiversidad cercana se beneficie, sino sobre todo la lejana, la que está más alejada de nosotros y que también repercute en nuestra calidad de vida, en nuestra disposición de alimentos, de muebles, de remedios, de todo lo que charlamos, ¿sí? Y que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales en general, de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el agua y la energía, cuidarlas, no derrocharlas, no dejar las canillas abiertas, apagar las luces donde no estamos, porque todo eso repercute, por ejemplo, en los lugares donde se saca agua para hacer, por ejemplo, nuestra ducha, ¿no?
o para poder prender nuestra luz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también hay acciones como estas que contribuyen a beneficiar a la biodiversidad y a mantenerla en equilibrio, a no sobreexigirla, ¿no? A no desequilibrarla. Reciclar y compostar, por ejemplo, en casa también es otra alternativa, ¿sí? Porque los residuos son un problemón. ¿Perdón? Los residuos, decía, son un problemón, ¿sí? Que repercute en un montón de lugares. Nosotros nuestra basura no la juntamos en casa, pero en algún lugar la tienen que llevar. Entonces, en los lugares donde la basura se procesa, son lugares donde cada vez hay menos lugar. Entonces tenemos que ser muy responsables nosotros y generar cada vez menos residuos, ¿sí? La menor cantidad de residuos posible. Y, en lo posible, consumir menos también, porque eso va a generar, ¿sí?, muchísima menos exigencia sobre los recursos naturales que utilizan quienes producen los elementos que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces, desde ese lado es donde también tenemos que repensar nuestro consumo, como también una nueva forma de vincularnos con el consumo y con la naturaleza. Otra cosa es no usar bolsas de plástico, obviamente, y en lo posible volver al tupper, ¿sí? Llevar la bolsita de tela y el tupper con la comida, o el tupper para ir a comprar comida cuando vamos a trabajar, ¿sí? Y obviamente, si pueden, colaborar también con las acciones comunitarias, ¿sí? Con las campañas públicas y las políticas públicas que están relacionadas con el cuidado del ambiente. Nico, ¿podremos poner el video? A ver si te le podés dar clic. ¿Es este que está acá? A ver si te da abajo la opción. Si no, ahí está, ahí tenés para Sí. ponerlo. A ver. Bueno, a ver, pará. Tiene si no, no importa. Porque comparto el sonido. Ahí está. Bueno, esto que vemos acá es un video que lo filmó un amigo, ¿sí? En los bosques de Palermo, en uno de los lagos. Esa es una familia de caraus, que son aves acuáticas, especializadas en comer caracoles. Y de hecho, estos dos que vemos ahí son una parejita, y por ahí andan sus cachorritos. De hecho, quizá los puedan ver, están alimentando a sus bebés, estos animales, ¿sí? Entonces, nuestro comportamiento para poder, digamos, poder seguir disfrutando de ellos por mucho más tiempo, y de tener planeta y vida por mucho más tiempo, es que con las precauciones necesarias, ¿sí?, para cuidar la salud, podemos acercarnos a la naturaleza sin miedo. El truco es vivir y dejar vivir, ¿sí? Dejar que los demás hagan lo suyo sin perjudicarnos a nosotros, pero no pensar que todo el tiempo nos están perjudicando, porque no es así. Entonces, con toda esta movida que estamos charlando, con todas estas actividades, con estos cambios de hábitos que podemos llegar a generar, la biodiversidad urbana, incluso a escalas mayores, como les dije hace un ratito nada más, se va a ver beneficiada, porque todo lo que consumimos procede de recursos naturales que se extrajeron en otro lado, ¿sí?, que fueron tomados de otro lado. Entonces, hubo una huella de carbono que impactó, un ciclo de actividades, de extracción de materiales, todo eso impactó por ahí en otro ecosistema, y eso a la larga podría repercutir en nosotros. Entonces, si nosotros empezamos despacito con lo que tenemos alrededor, vamos a poder ir actuando cada vez a modo más macro y afectando cada vez a más biodiversidad de manera positiva, ¿sí? Que es un poco el efecto que buscamos en esta charla, y lo que también se busca con el Día Internacional de la Biodiversidad, ¿sí?, que es darla a conocer, dar a entender que está en disminución, que está en problemas, y empezar a ver que las soluciones están en la misma naturaleza, que si la cuidamos, muchos de los problemas que hoy nos aquejan van a poder resolverse a partir de volver a equilibrar la naturaleza de una manera, digamos, sustentable, ¿sí?, para ella misma y para nosotros. Y con esto, ¿sí?, me despido con una placa más, en ese sentido de la presentación. Nico, si podemos pasarla. ¿Qué es lo que veníamos charlando hace un ratito? No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Es una frase que le adjudican a Da Vinci, y que está buena para pensar un poco qué podemos hacer
Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para salvar el planeta, ¿no? Muchas veces es esto, es empezar a conocer para poder querer, y una vez que podemos querer, poder cuidar. De eso se trata un poco repensar nuestra relación con la biodiversidad. Así que en ese sentido les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, ¿sí? No sé si se les hizo muy larga, pero les agradezco enormemente que hayan participado y que hayan escuchado de esta presentación. Y ahora no sé, Gracias. Nico, ¿querés ir a preguntas? Si están Sí, todos dormidos, ¿cómo andan todos por ahí? yo agradecerte en primera instancia, la verdad que estuvo muy claro y muy bueno. Sí, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario en el chat y acá las vamos respondiendo. Ahí veo que Elina es docente y habla de reflexionar sobre enseñar la biodiversidad a partir de una mirada antropocéntrica, eh, que nos limite un poco. Y como que, sí, yo eso lo veo muy parecido, como que la lógica antropocéntrica es usar la naturaleza o la biodiversidad como un medio, como algo más de todos los otros medios que tiene para cumplir sus objetivos, digamos, la sociedad moderna. Y eso es un error grave. En realidad, no es un medio, es la razón por la cual puede existir la sociedad. Entonces, Totalmente. a medida que se lo empiece a ver así, es como vamos a empezar a poder a progresar en este sentido. También ahí hablas de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con la dualidad de esta cultura-naturaleza, entendiendo la cultura, todo lo producido por el hombre, eh, y separar, ¿no? Como civilización y naturaleza. Yo creo que en realidad la cultura no existiría si no fuera por la naturaleza. Eh, Coincido. entonces, esa dualidad queda un poco atrás y bueno, en la medida que se pueda empezar a ver más de esa forma, eh, creo que vamos a andar mucho mejor y está buenísimo que lo planteen. No sé si alguien tiene algún comentario más o algún... Acá Paz había preguntado acerca de una especie, pero al final no quedó claro cuál era la que preguntaba, no sé si era... Ah, los marsupiales que se podían ver en Buenos Aires. Los marsupiales y básicamente la zarigüeya. Que yo sepa, los marsupiales, digamos, son un grupo que en Argentina no existe tanto, principalmente en Australia, en Oceanía, ¿sí? Y acá, el que tenemos acá es ese, es la zarigüeya overa, y en Buenos Aires la tenemos. En Buenos Aires la tenemos. Si hay otro, te digo la verdad, me parece que no. Me parece que no. Nos preguntan si se puede reenviar la información de la charla. Sí, seguramente la estemos subiendo a YouTube y podamos pasarla al link o la grabación por mail a los que se sumaron, digamos. Buenísimo. Me gustaría retomar un poco también lo que charlabas hace un ratito con respecto al comentario de Lina, ¿sí? Que está Sí. buenísimo, porque es cierto que hay que, sobre todo en educación, adoptar una visión más ecocéntrica de la cuestión, ¿no? Más holística, si se quiere. Lo que pasa es que también, por momentos, para lograr, de alguna manera, llamar la atención sobre la problemática de la biodiversidad, una forma de, sobre todo, enganchar a los tomadores de decisión y formadores de políticas públicas, era mostrar los beneficios para la humanidad de la biodiversidad, ¿no? Porque de alguna manera se había pasado más de 20 o 30 años planteando que la naturaleza tenía o sea, el derecho a la vida o la necesidad de ser conservada para poder sostener la vida en el planeta, y es un mensaje que no había calado todavía. Como que pasaron demasiados años sin que realmente se tomara una medida seria al respecto a la biodiversidad o se activaran políticas integrales. Entonces, totalmente, la visión antropocéntrica es una cuestión que obviamente hay que resolver, ¿sí? Pero también de alguna manera se está empezando a construir, por lo menos hasta donde me consta, una forma de abordaje muchísimo más ecocéntrico, si se quiere, pero realmente muchas veces a nivel de comunicación es una cuestión más dificultosa para lograr que eso se traduzca en medidas públicas o en políticas públicas relacionadas a lo ambiental. De hecho, digamos, cuesta en muchísimos lugares, hay, digamos, las secretarías de ambiente, las direcciones de ambiente son cosas muy recientes y que se desarrollaron principalmente porque la ley lo exigía.
pero no porque en el caso de muchos estados y en muchos países lo ambiental lamentablemente no era una prioridad, y si no fue por disposiciones de la Constitución o de convenios internacionales, quizá no hubiese sido tampoco. Acá Verónica Furey consulta si hay alguna actividad para explicar de forma didáctica la importancia de la biodiversidad para adultos. ¿A qué se refiere con alguna forma didáctica, una actividad? Algún tipo de actividad, claro. No sé qué se me ocurra ahora. Sé que este tipo de charlas o documentales o esas cosas también están buenas. También se puede hacer algo con los ecosistemas, ¿no? Empezar a ver un ecosistema y los servicios que brinda, intentar hacer o desde maquetas o hasta que cada uno interprete el rol de cada agente del ecosistema. Exactamente, hay como representaciones para hacer, obviamente dibujos, trivias, ¿qué más se puede hacer? Algunas actividades, pasa que bueno, por ahí implican contacto físico, ¿no? Como algunas técnicas de educación que tienen que ver tal cual con el juego de rol. Hay algo que está muy bueno, es también proponer etapas de investigación en Internet, por ejemplo, ¿no? En vez de darles la respuesta, hacer que la busquen ellos a partir de una pregunta con recursos online. Para trivias hay una aplicación muy buena que se llama Mentimeter, creo que se escribe así, lo pongo en el chat, o hay otro que creo que es quiz.com, una cosa así, en los que se puede hacer competencias también, con preguntas y respuestas, multiple choice, y después trabajar sobre las respuestas, o lo que se puede hacer es trabajar en contra de en esta dimensión contraintuitiva, digamos, ¿no? Ustedes piensan o qué les parece que tal especie, o si es beneficioso o no, y muchas veces uno piensa que no, y en realidad sí, y ahí trabajar sobre esos temas, se me ocurre. Sí. Eso está muy bueno. Todo lo que sea, sobre todo con adultos, co-creativo, de alguna manera funciona muchísimo más que el dictado, o sea, el dictado de información tipo cátedra. Así que sí, esas son buenas plataformas. Después, a mí hace poquito me pasaron un documento, ¿sí? Que ahora justo lo cerré, pero que hay, sobre todo con el tema de la pandemia, se abrieron muchísimos espacios para lo que es el dictado, digamos, para compartir pizarras, digamos, o para generar trivias, o distintos recursos didácticos online, que por ahí si lo googlean lo pueden llegar a encontrar fácil. Si me dan un minuto, si no, lo abro yo también y me fijo y les canto alguno, porque la verdad que estaban súper buenos. A ver, espérenme un segundito, a ver. Yo me las había marcado. A ver. Por ejemplo... También, perdón, hay una aplicación de diseño online muy, muy fácil, que es Canva, que también se pueden hacer flyers, información, infografías y cosas, por ejemplo, para un grupo de adultos que quiera reproducir esa información o hacérsela llegar, a funcionar como agentes multiplicadores. Hoy en día, y sobre todo en cuarentena, eso se usa bastante, hacer imágenes, flyers y cosas, involucrarse de esa manera, digamos. Ahí Pata Costa dice que ella es profe de teatro y que la representación de los diferentes roles y sus beneficios le disparan varias ideas para trabajar. Sí, eso está muy bueno. Sí, está buenísimo. Y lo que decía Lau sobre las plantas y en su momento y la importancia, las plantas y otros organismos fotosintéticos, hacen que tengamos la vida que hoy conocemos en el planeta. Si no fuera por estos organismos que captan la luz del sol y la transforman en energía, que después a lo largo de la cadena alimenticia va pasando, los animales herbívoros, omnívoros que se comen las plantas, pueden existir por las plantas, y después lo que se comen esos animales lo que sigue transmitiéndose la energía del sol que adquirió la planta a través de la cadena alimenticia, y por eso la importancia también de estos agentes polinizadores. Claro. Para que
para que haya cada vez más diversidad de vegetales, porque sin ellos la vida sobre el planeta como la conocemos hoy no existiría, digamos. No, son la base de toda la pirámide que se acumula hacia arriba, ¿no? Toda la biodiversidad se puede asentar actualmente sobre ellas, seguro. Hay por ejemplo, una aplicación, varias aplicaciones de pizarra, una se llama Zapier, con Z, otra es Mural. Mural tipo los Montes Urales. Ahora esperen que lo copio y lo pego en el chat. Denme un segundito. Así les queda, porque están los tutoriales en YouTube para usarlos. Por ahí están en inglés, ¿sí? Pero bueno, hay que ver si las pueden rescatar. A ver, esperen que... Lo bueno que YouTube ahora tiene esa opción de traducción en tiempo real, que no es 100% precisa, pero se acerca bastante. Ah, qué golazo. No, eso está muy bueno. Y ahí va. Ahí está, ahí pasamos. Bueno, ya vamos a ir cerrando y muchas gracias a todos por sumarse. Y gracias, Lau, a vos también. Y en las redes sociales, en Instagram, Fundación Regenerar, Facebook también, van a poder ir viendo nuevas charlas que vayamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por el espacio también, por la posibilidad de enganchar este tema justamente hoy, que fue un golazo total. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, gracias por escuchar también, y cualquier duda que tengan, cualquier consulta, obviamente, si tienen, sobre todo si alguien más llega a verla después, nos hacen llegar sus preguntas, también está por Instagram o por Facebook en la Fundación, y vamos a ver de poder darles alguna respuesta en la